Hola, señor Redení, ¿usted cómo está? Estamos bien, profe. Tiene que despegarte el micrófono un poquito más, porque se oye muy duro. O bajarlo un poco más el micrófono. Bueno, en la última clase de administración de bases de datos, estábamos hablando de cómo usar lo que era SQL y el entorno gráfico para poder desarrollar aplicaciones en SQL. Quedamos que lo primero que se debía hacer era iniciar el servidor, ¿verdad que sí? Estamos iniciándolo. Y que ustedes iban a descargarlo y lo iban a instalar viendo un video que está en YouTube. Cuando digo ustedes me refiero a los que se conectan. Ya usted lo hizo, señor Denis. No. Mm-mm. ¿Eh? No. ¿Y qué espera? ¿Qué espera? Dígame. Usted mandó el link, ¿no, verdad? Por el grupo. Sí, es verdad. Sí. Y el video está hasta en YouTube, está el video. Hablamos Oh. de lo que esto era la primera interfaz, de cuando sabría cómo era, de cómo podíamos crear una base de datos, del tipo de lenguaje que tiene que tener una base de datos. Pues yo lo busco ahorita, entonces lo veo el video. Creamos nuestra primera base de datos. Puede tener aquí, mi primera base de datos. Señor Wilmer, ¿y usted? Wilmer, ¿cómo va ahí? Aquí yo tengo, Buenos días, profe. buen día. Aquí ¿Qué yo, hizo ella? aquí yo tengo esta página donde yo siempre entro cuando necesito informaciones o se me olvida cómo hacer algo con MySQL. La página está en inglés, pero eso no importa porque lo que no voy a buscar está en inglés. Vamos a hablar hoy de lo que es CRU. CRU, vamos a dejarme abrir. O sea, digo lo que es CRU porque ya yo estoy partiendo de que todo el mundo ya tiene instalado SQL. ¿Verdad que sí? Ya sí lo tengo. Estoy partiendo de eso, que ya todo el mundo lo tiene instalado y que ya todo el mundo sabe por lo menos entrar y crear una base de datos, aunque no sepamos nada, porque no hay que poner código. Hay dos formas de crear una base de datos. Se puede hacer mediante código o dando clic encima de aquí, dando clic aquí arriba y diciendo aquí que diga creando, crear nueva base de datos. Y cuando te le da ahí, lo que se ejecutan son códigos. Se pueden esos códigos. No tiene que ponerlo, automáticamente genera eso. También Ajá, eso es lo que estoy diciendo. aquí con GDSQL usted puede darle a abrir, por ejemplo, ejecutar archivo SQL. Puede abrir un archivo de tu SQL. O sea, tú puedes crear una función que borre o que inserte datos, que dice insertar múltiples datos. Se le da a abrir, oh, porque no funcionó. Debe ser a cargar archivo SQL. Ah, no. Oh, ¿Se fue? oh, oh. Bueno, aquí sí.
Aquí, este es un ejemplo, que la ventaja Wilmer, Raideni, Pedro cuando se integre y los demás que puedan ver el video después, es que cuando usted hace una sola, tú haces una consulta y la guarda, y tú quieres volver a utilizar esa consulta, solamente tienes que darle clic aquí, cargar archivo y ejecutar la consulta. Obviamente que va a tener que cambiar los campos. Este es el nombre de la tabla, estos son los nombres de los campos, estos son los valores que van a tener esos campos. Claro ahí. Bueno, Ajá. aquí, cada vez que tengamos o que tengan alguna duda, si no me la quieren preguntar a mí, o si ustedes, o sea, para que ustedes vayan practicando y vayan viendo más o menos cómo se maneja, porque ahora más lo que queda es entender un poco cómo trabaja GSQL, la manera de crear la base de datos ahí. Pero tienen que conocer todos los comandos de SQL, mírenlo aquí están todos. Estos son los básicos, aquí dice MySQL Basic, Alliance, en all, between, y están todos aquí. Si usted le da un ejemplo a like, aquí automáticamente le dice cómo se usa y cómo debe utilizarlo. Está en inglés, pero usted le puede dar clic derecho, traducir al español, y ahí lo va a traducir. Ahora, a la hora de usted poner ese código en GSQL, no lo puede traducir porque si lo traduce, le va a dar un error. Porque fíjense, ahí dice expresión, like, parent, ¿tú me entiendes? Y Ese hay es un código. algunas palabras que cambian. Tienen que copiar los códigos en inglés. Los códigos. Ah, ok. Y ahí van a aparecer los códigos y nosotros vamos a copiar y a pegar para hacer. Sí, es que mira, Ah, ok, ok. Se nos facilita así mejor. anteriormente se utilizaba, no se usaba mucho el copiar y pegar. Pero ponte a pensar, Willy. Si tú ahora mismo quieres crear una tabla, un ejemplo. Yo estoy partiendo ya que todo el mundo maneja cómo crear una base de datos. Vamos desde el principio, para atrás, vamos para atrás, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Wilmer, para empezar a crear una base de datos? Es ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a crear una base de datos? buscarle la información, ¿no? En este caso es ejecutar el servidor primero. Luego, Ah, sí, verdad. Ejecutar el servidor primero y después ah, crear la base de datos. después que ejecute el servidor, entonces yo abro el DBMA, el Database Manager. Abro el sistema, ¿verdad? Ajá. Pongo lo que viene siendo la autenticación. Luego de ahí le doy a abrir. Luego que ya estoy aquí, vamos a borrar esto. Luego que ya estoy aquí, voy aquí arriba, le doy clic derecho y Y le a doy crear hay que crear la base de datos. crear nueva base de datos. Pero también la base de datos se puede crear sin necesidad de hacer esto. Solamente uno viene aquí y crea la base de datos a nivel de código. Ahí está la opción. Ok. La puede crear a nivel de código, pero para que sea un poquito más fácil, le damos clic derecho, Copiar y pegar. base de datos, ¿no? Base de No, datos. no era eso. Le Ah, ponemos el nombre de la base de datos. Por ejemplo, segunda DBA. DB. Aquí elegimos el lenguaje de la locación, UTF-8, Spanish. Puede ser otro, pero se le recomienda, como vamos a trabajar con cosas en español, que sea ese. Aceptar. Ya tenemos la base de datos creada. En algunos casos no nos aparece de una vez. Tendríamos que conectar y desconectar, desconectarnos y conectarnos al servidor. En este caso la tengo creada aquí ya, donde dice, no, a su segunda DB. Para poder crear algo dentro de esa base de datos, tenemos que seleccionarla primero. Clic dentro de ella, ¿verdad? ajá. Clic dentro de ella, aquí,
podemos hacer lo siguiente. Podemos crear una base de datos, una tabla que diga así, de la siguiente manera. Estudiante. ¿Verdad? Ese va a ser Ajá. el nombre de la tabla. Aquí lo que estoy diciendo, bórrame. Si existe esa tabla, bórrame. ¿Verdad? Entonces, como Ajá. la borraste, tú me la vas a crear. Se va a llamar estudiante. El ID dentro de la tabla estudiante va a tener un ID. Eso es un campo, va a ser ID, que va a ser de tipo entero. No se puede quedar nulo y va a ser autoincrementado. También va a tener un código. Ese código va a ser de Va tipo a ser el número de WhatsApp. y no puede estar nulo. El nombre va a ser varchar y tampoco puede estar nulo. Va a ser WhatsApp. Ajá. Aquí, en este caso, podemos hacer lo siguiente. Podemos borrar eso y lo vamos a dejar nada más con esa que tiene. Y vamos a decir que el primary key o la primary key va a ser el ID. ¿Verdad? Ok. Ajá. Entonces, déjame ver, yo creo que sin esto funciona. Eso sería haciendo la código. Dame borrar esto. Creo que aquí, si yo le doy a ejecutar, aquí debería de crearme esa tabla. Dice, su consulta produjo una advertencia. Vamos a ver si creó la tabla. Miren, algunas veces no aparece. Lo que hacemos es que conectamos y volvemos a abrir. Y mírenla aquí. Dentro de segunda está la tabla de estudiantes. Esos son los códigos que se necesitan. Pero sin esto, miren, sin esto también funciona. No es necesario ponerlo. Lo que pasa, hoy como que se hace el comentario aquí. Ok. A ver cómo que se comenta. Ah, ya. Si ponemos el nombre de otra tabla que se llame asignatura. Que las tablas son entidades y las entidades siempre se nombran en plural. Asignaturas, ¿verdad? Ajá. Nombre, todo igualito, ¿verdad? Le damos a Sí. ejecutar. ¡Fua! Otra vez no nos aparece de una vez. Pero como le dije, podemos darle a abrir y cerrar. Y se fijen que aquí la tengo. Pero vamos a cerrar esta. Para que nada más quede una sola abierta. Vamos a cerrar. Abrir otra vez. Y aquí tenemos una tabla asignatura. Tenemos ya dos tablas creadas. Pero, ¿tú sabías que podíamos crear esas dos tablas de una sola vez? Dentro de la otra, ajá. De un solo, no, dentro de la otra no, de un solo Eh, golpe podemos o crear sea, las dos juntas. las dos juntas, exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a borrar la tabla estudiante. Bueno, vamos a borrar a las dos. Y la copia. Entonces vamos a clicar aquí, dentro de la consulta. Oh, le puse el mismo nombre. Vamos a poner estudiante. Estudiante. Entonces le damos a ejecutar. Oh, hay un error aquí. Ah, ok, por la coma me parece. Ahí ya debería de funcionar. Dice error SQL you Java, error. La coma de abajo. Oh, La coma de abajo parece. ahí debería de funcionar. Debería. Vamos a ver.
Sí, yo creo que ahí se crearon. Vamos a ver. No, no se crearon, ¿no? Parece, vamos a ver. Ahora sí. Era por el punto y coma, porque con el punto y coma yo le estoy diciendo que esta parte de código se va a ejecutar hasta aquí y que la otra se va a ejecutar otra. Va a ser diferente línea de código. Vamos a ver ahora si se ve. Ah, mírala aquí, ya se creó. De un solo golpe tú puedes crear 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tablas. ¿Y qué sería? Mira, copiar y pegar eso y cambiarle los datos. Y esa cosita dame en la tabla que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo? O más larga. No, porque que eso dependerá. Imagínate, ¿tú te acuerdas diagrama entidad-relación que ustedes hacían? Ajá. Sí, diagrama. ¿La qué? Eso es lo mismo que uno va a poner ahí. Como si fuera un diagrama tipo relación. No, Entidad relación. todos los datos que tiene un diagrama de entidad-relación, ustedes lo van a poner aquí. Déjame Ajá. ver. Esta base de datos, base de datos. Pero si es así como el que usted hizo ahora, está bien sencillo. El problema es que, ¿cómo te digo? Mira, güey. ¿Se ve ahí bien? Sí. Sí, muy cerca. Concho. Mira, estamos hablando. Vamos a ponerlo aquí. Concho, ahora se me perdió. Qué error que esta vaina me está dando. Oh, no. Se perdió la cuestión esta fue. Concho, ¿por qué vaina es? Espérense que se frizó esta vaina. Está lenta. Se ve lenta. No, porque se frizó. Ah, No la computadora, sino Heidi. la aplicación. La aplicación. Vamos a darle a No se escuchó lo que dijo. No, yo no dije nada. Concho. Bueno, pues, bueno, yo sé cómo voy a hacer yo. Muévete, 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 muévete. Se frizó. Gracias. Aló. A ver ahora. Un ejemplo, un ejemplo. Bueno, un ejemplo no, lo que es. Profe, vengo ahora, permiso. Pues sí, señor Denis, mire, esa entidad tiene 1, 2, 3 atributos, ¿verdad? Entonces, aquí es lo mismo. Eso que usted tiene en este diagrama, usted lo va a poner a funcionar aquí.
Aquí te va a poner el nombre de la entidad, que es la tabla, seguido de los atributos. O sea, igual que lo que hicimos anteriormente. En realidad no es igual, porque aquí ya usted está creando la base de datos. Aquí solamente usted está diseñando la base de datos. Aquí. Fíjense que aquí tiene los nombres de los campos, ¿verdad? Los nombres. No se ve ahí, se ve lo de, ¿Mm? ahora sí. El nombre de los campos, el tamaño, ¿verdad que sí? Y aquí también te tiene eso mismo. Coño, por esta vaina aquí. Ahora sí. Ahora sí. Fíjese que todos los datos que tiene aquí, en el diagrama de relación, bueno, este sería ya los diccionarios de datos. Usted lo va a poner aquí. Aquí usted tendría un ejemplo, un campo que se llame ID. Aquí te está diciendo el tipo de datos que va a tener ID. INT. Un campo código, la cantidad, el tamaño que va a tener ese campo. Mírenlo ahí. Cantidad de bits que va a tener. Y todo eso así. Por eso yo le decía que tenían que aprenderse la cuestión de entidad-relación. Porque para hacer una base de datos, primero tienen que hacer el diagrama de entidad-relación, su diccionario de datos, y entonces luego hacer esto. De los diccionarios de datos que usted saca esto. De los diccionarios de datos. De esto. De eso que usted lo saca. Campo, permiso, tipo de datos, longitud, formato. Míralo aquí. Campo, tipo de datos, la longitud que se va a ir incrementando y el formato que no va a ser nulo. Bien, claro ahí. Diga. Ah, bueno, que le decía a Wilmer que aquí en GSQL hacemos no lo mismo, sino con los datos que nosotros obtenemos del diagrama de entidad de relación, luego de diccionario de datos, entonces, de los diccionarios de datos, los campos que vamos a poner aquí. Ya sabes. Ajá. Y a la hora de un trabajo final, debe ser lo siguiente. Primero, se elige una empresa, ¿verdad? Se elige una empresa. Se le hace, entonces se empieza a diseñar una base de datos, qué tipo de base de datos, qué tipo así mismo, de manejador de base de datos va a utilizar. Luego de eso, entonces se procede a hacer el diseño, ¿verdad? Sí. Hacer diagrama de entidad de relación. Luego de diagrama de entidad de relación, entonces usted va a hacer todos los diccionarios de datos. Luego de todos los diccionarios de datos, entonces usted viene a GSQL y empieza a hacer esto. Ah, ok, primero hay que, de una empresa, ¿verdad? No. Hacer Estoy poniendo el diagrama de entidad-relación. No, te estoy poniendo un ejemplo. Ajá, Si hubiera bueno, que debería ser así, pues el trabajo final sería eso. Una persona que puede hacer ese trabajo final, que lo puede hacer así, un ejemplo, que puede elegir una base de datos, un diccionario, un gestor de base de datos, hacer diagramas de relación, hacer los diccionarios de datos, los diccionarios de datos y hacerlo la base de datos completa, ya prácticamente sabe la asignatura completa. Aunque le falte alguna teoría, ya se sabe la asignatura completa. Porque eso es lo que se trata aquí. Ok. Pues sí, ya ustedes saben que los atributos no son inventados. A primera instancia sí se pueden inventar, no hay ningún problema con eso, porque estamos practicando. Estamos utilizando lo que es la create, ¿verdad? Create table.
Si hubiese sido de manera presencial, ahora estarían todos ustedes creando tablas, pero no copiando y pegando los códigos, sino haciéndolo de esta siguiente manera. Aunque el código esté arriba, yo lo pondría que ustedes lo escribieran, para que a ustedes se la aprendan, porque alguna vez ustedes copian cosas Como que era sin copiar y pegar, y no saben lo que están para copiando. que nos lo aprendamos, Ujú. cómo se escribe, para que se nos quede. Gallinas. También saber qué tipo de apóstrofe es que va arriba. ¿Ustedes saben? No veo dónde que está esto. Toda la coma, todo, Sí, porque eso es medio complicado. ¿A dónde que está esto? Ah, mírala. Lo que sería gallina. Gallina. Luego que pongo el criarte, que primero es el comando criarte y tablo, ¿verdad que sí? Luego ajá. de criarte, yo abro el paréntesis, abro y cierro el paréntesis. ¿Por qué lo abro y lo cierro de una vez? Para evitar que se me quede abierto y tener más problemas adelante. Porque si yo lo dejo abierto, así, y comienzo a poner las otras cosas, los atributos, un ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Y diría ID, el tipo de datos, INT, not null. No null quiere decir que no va a ser null. Auto increment. Auto increment quiere decir que se va a ir incrementando. Una coma para separar una línea de la otra. Tengo aquí y pongo raza, por ejemplo. Luego de raza, pongo el tipo de datos, varchar, abro y cierro el paréntesis aquí y le pongo 20, un ejemplo. No null, no null, porque son datos que a mí me interesa que no se queden nulos. Si yo lo dejo así, cuando yo le dé aquí, me va a dar un error, porque ella no sabe dónde va a terminar esa línea. En ese caso, lo que hay que hacer es cerrarle paréntesis. Después cerrarle paréntesis, vamos a ejecutar. Y todavía dice, por la clave primaria. Hay que poner la clave primaria. Entonces vamos a decir, el primary key va a ser el ID. Ahora, gallinas los ready 16. O sea, quiere decir que ya la tabla se creó. Vamos a darle a cerrar. No en todas las computadoras es así. En la mayoría de las computadoras de que tú le das a crear, automáticamente se crea. Mire la tabla gallinas. ¿Entiendes? Ajá. Ahora, duda. ¿Eh? Sí. ¿Cuáles? Ahí está la tabla gallina. No, yo estoy preguntando que si tienen dudas, preguntas. ¿Eh? Señor Redení, ¿usted está entendiendo? Que no me ha preguntado nada, ¿verdad que sí? No se escuchó lo que usted dijo. Digo que si tienen dudas y que si el señor Redení ya Ah, no, hasta ahora yo no tengo. Ok. Ok, entonces vamos a ver si es verdad. Que no tiene duda.
Oh, ay, por eso. Vamos a ver si funciona. Pues, Eso de borrar. sí, ese es para borrar. Vamos a ver si borra. Borrar tabla gallina Debería de borrarse ahí. o eliminar. Está dando algún error. Tiene que poner todo eso para que se vea. Demasiado. Bien, como yo lo estaba haciendo. Draw table name, así mismo fue. Míralo ahí. Draw table, el nombre de la tabla. Pero no se borró. Vamos a ver. Ese no es. Ah, dice que la tabla es desconocida. Draw table is sí. La tabla es. Drop table gallina. Déjame verla. Ah, que ya la borramos. Ya se había borrado. Se había borrado gallina. Ya. Ok, Ajá. Ya estaba borrada ya. sí. Por eso que le digo que algunas veces hay que abrir y cerrar la conexión porque se queda guardado en el buffer. Ahora, como ya el señor Wilmer me dijo a mí que no tiene duda, vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla que se llame como, no fácil, para que entiendan mejor. Una Vamos, tabla que se llama. vamos a crear esa tabla, mire. Se llama privilegio esa tabla. Vamos a crear. Ajá. Quedan 10 minutos para eso. Vamos, Ray, tú tienes que ayudar también. Claro que sí. ¿Cuál es qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear tab, abrirle paréntesis. Abrir paréntesis. Ajá. Abrir paréntesis. Crear. Dele para abajo. ¿Dónde para abajo? Ok. Ajá. Crear tab, table. Pero tiene que ponerle entre. Así. Ajá. Create table. O así. Ok. El nombre de la tabla, ¿cuál tabla? ¿Qué es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Aquí tenemos el nombre. El nombre es. Privilegio. Ok. Privilegio. Privilegios. Ya. ¿Qué sigue ahora? Poner el ID. El ID. Permiso. El ID. Le pongo el ID. Sí. Ahí te Sí, la. pero entre la comilla esa que lleva. Entre paréntesis. No, entre una comillita que lleva. Ah, Vamos a ver qué están esas comillitas. no. Esas no son. Esas no son. Sí, sí, yo sé. Paso que estoy buscándola. Son eso. Así. Ajá. Y ahora. Le da para el lado. Yo creo que Privilegio. No es. bachar. Yo creo que va. Un código No, bachar. no. Sí, sí. Coño. Dale, Ray. Ya era eso. Mira, Ajá, pero falta más todavía. Me olvidó lo otro. Coño, man. Poner paréntesis ahí. espérate, Wilmer. Abre paréntesis. Wilmer, espérate, Wilmer. Abre paréntesis. Wilmer, espérate. Señor Raidení, yo le voy a pedir, por favor, que esas palabras, por favor, no la diga así. Entendemos que usted puede estar enojado por X, por Y razón, pero no lo comparta con nosotros de esa manera, no, porque que se escucha muy feo. Y acuérdese que este video va para YouTube y no sería bueno que lo escuchen a usted voceando todo eso.
Bien, ok, William. Oh, Abre paréntesis. Abre pared, Ajá, y lo abrí. ahí se le pone un número, puede ser 15. Ujú. 15, 20. Lo cierra. Lo cierro. ¿Qué era que iba ahora? Se me olvidó lo otro. Ya me quedé ahí. Vamos a escuchar al señor Redení a ver qué. Bueno, pero por lo menos me sé 2 pasos. Redení, dígame. ¿Usted se quedó ahí también? Tenía el micrófono apagado, sí. Ah, ok. Ahora le doy mi Por punto, lo menos he adelantado 2. le doy mi punto de vista. Ahora, Ajá. oh, eso está malo. Mire, eso ¿Está no es, malo? claro que sí. Por eso no es nada, eso es lo que yo necesito. No, guayá. Esa no importa, es para aprender como quiera. Claro, eso no es nada. Porque esto no es difícil, pero es un poquito complicado. Porque hay que seguir una secuencia lógica, igual que la programación. Miren, Ajá. aquí no es cualquier número que va, porque es que no puede ser a lo loco. ¿Me entiendes? Tú estás diciendo que Ajá. tiene un ID, todos los ID, principalmente la mayoría de los ID, siempre se representan con INT, porque el ID va a ser un número que no se va a repetir más, y siempre los utilizan con números, los ID. Y no es Ok. que 15, no es que 20, es dependiendo la necesidad de que tú tengas o que tenga la empresa, o que la base de datos requiera. ¿Me entiendes? Porque tú no vas a poner ID que Ajá. 150 o 1500 o 15,000. Son muchos, güey. Uno loco, ¿verdad que no? Y aquí está No. malo eso, ¿por qué eso está malo? Porque lo primero que tenemos que hacer es poner, create table, ¿verdad que sí? Seguido del nombre Ah, de la base de datos, que es privilegio. Luego que ya tenemos eso, ese está bien. abrimos y cerramos el paréntesis, que fue lo que yo le dije. ¿Para qué? Para evitar todo eso, evitar cosas malas así. Ah, verdad que no era aquí arriba que iba, sino al lado Se lo voy a del comentar, nombre, lo del voy a comentar privilegio. ahí. Así no es. ¿Entiendes? Ok, Ajá. ya aquí tenemos el primer paso. Create table seguido del nombre de la base de la tabla que diga, ¿verdad? O de la entidad. Luego Ajá. damos clic dentro y damos un espacio hacia abajo. El Entonces paso. aquí dentro de comillas simples vamos a poner los nombres de los campos, que en este caso va a ser ID. Vamos a ver. ID permiso. ID permiso. Por eso que nos estamos guiando de esto, es ID permiso. Y el tipo de datos es INT. Y la longitud es de 11. INT. Lo podemos dejar así, pero si quiero le podemos poner el 11. 11. Le decimos que no sea no null. Si lo dejamos así también va a funcionar. Luego que ya tenemos una línea, ya tenemos un campo, ¿verdad? Registrado, le damos a la coma para indicar que sigue otro campo. ¿Cuál es el otro campo que sigue? Bueno, revisamos nuestro diccionario de datos. El otro campo es ID role. Se llama ID role. Quedan 3 minutos. ID role. Para hacerlo un poco más rápido, lo que yo agarro, copio y pego. Y digo ID role. Y aquí dice, me parece que es 11 también. Coma. Y aquí abajo le ponemos primary key. Primary key. Primary key.
Joder. ¿Qué va a ser? ID permiso. Ahí ya eso debería de funcionar. Si no me equivoqué yo también. Vamos a darle a ejecutar. Bueno, parece que se ejecutó. Vamos a darle a cerrar y vamos a darle a abrir. Y aquí tenemos la tabla que se llama ¿cómo? Privilegio. Si abrimos esa tabla tiene que mostrarnos esto que nosotros pusimos aquí. Concho, esta cosa. Privilegio. Fíjense, tiene un campo, el nombre de campo, ¿cómo se llama? Permiso. Y allí rol. El tipo de datos y la longitud. Quiere decir que eso se hizo bien, que eso está bien. Por el día de hoy, lo vamos a dejar hasta ahí. No le quiero poner más cosas para que ustedes se ponen demasiado creativos y después dicen que yo no estoy prestando atención. Eso es una tabla. Ya, ahí terminamos. Sí, es una Eso. tabla. Sí, esa Esa tabla. tabla. Esa es una tabla. Claro, ahí, ya saben cómo se crea una Déjame tabla tirar una foto. a código puro. Vaya, se me vaya a olvidar. Ya ustedes. Bueno, pues ya ustedes saben. Ajá. Cuídense por ahí, que queda menos de un minuto. Hablamos en la próxima clase, con Dios por delante. Fray Denis, deje sus dichos.